Hola, buenas noches. Esta es la segunda parte del video de los ejercicios de ángulos coterminales. Eh, bueno, aquí hay una sencilla explicación de cómo se puede hacer para pasar eh, para encontrar ángulos positivos y negativos. Aquí lo que hacen es encontrar un ángulo de 0 grados a 360 grados coterminal con una medida de 1290 grados en posición estándar. Entonces ese vendría siendo el que hay que buscar, el ángulo que hay que buscar de 1290 grados. ¿Cómo se hace? Se toman los 360 grados y se dividen entre 1290 y eso daría 210 grados. Por lo tanto, 210 grados es el ángulo deseado. Luego ahí está la graficación del ángulo. Y para encontrar un ángulo coterminable de 30 grados en posición estándar, se tiene el ángulo de 30 grados. Y acá entonces lo que se hace es una suma de 30 grados más 360 grados. Y eso nos da 390 grados. Y esta sería la gráfica de los 390 grados. Luego, para hallar ángulos negativos, en vez de sumar, se hace restar. El ángulo que le dan a uno, 30 grados, menos 360, que es el total del ángulo. Y eso quedaría en menos 330 grados. Y bueno, si fuera 30 grados y necesitáramos hallar la suma de dos ángulos completos, entonces serían 30 grados menos 720 igual a menos 690 grados. Esa es una manera de explicar, ¿no? La otra está como se muestra aquí en la guía. En esto dice que para hallar ángulos positivos que son coterminales con el ángulo θ, se suma cualquier múltiplo de 2π. Por lo tanto, bueno, si se halla el ángulo de pi tercio, se le suma 2π y quedaría 7π sobre 3. Y lo mismo pasa aquí, pero ya haría con el doble de la medida. Entonces sería pi tercio más 4π igual a 13π sobre 3. Para hallar ángulos negativos que son coterminales se resta cualquier múltiplo de 2π. Entonces el múltiplo de 2π sería 4π. O sea, aquí sería pi tercio menos 4π igual a 11π sobre 3. Eso sería. Y las gráficas, pues aquí muestra la de pi tercio. Acá está la de 7 pi tercio. Y menos 5 pi tercio. Esas serían las gráficas. Y bueno, acá tiene una explicación de ya longitud de un arco, que en la guía también se muestra, pero entonces aquí está como un poquito más mejor para ver y todo. Entonces, sencillamente entonces dice que un ángulo cuya medida en radianes es el ángulo θ está subtendido por un arco que es la fracción entre el ángulo θ dividido entre 2π de la circunferencia de un círculo. Entonces, bueno, entonces el círculo del radio se mide en R, la longitud en S, la longitud de un arco en S y el ángulo θ. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos la longitud de un arco es S igual al ángulo θ sobre 2π. Esa sería la circunferencia. Y ya la longitud, bueno, entonces ya para la fórmula que haría entonces que la longitud de un arco sería el ángulo θ por R, que es
esta, esta figura que se muestra aquí y la fórmula, ¿no? Si se despeja esa fórmula de S igual a R por el ángulo θ R, que es el radio, entonces quedaría el ángulo θ igual a S, que es la longitud de un arco, sobre R, que es la del radio, y que eso es medidas en radianes. Bueno, ahí nuestras dos figuras. Y entonces en el ejemplo que daba la guía decía que se tenía un ángulo de 30 grados y una longitud de 10 metros. También decía la guía en el ejemplo, aquí precisamente en esta parte de aquí, en el ejemplo A, ¿sí? Se ve que 30 grados es igual a pi sexto radianes y la longitud del arco es, entonces dice que en el A el radio es de 10 metros y el ángulo central es de 30 grados. Volvemos acá a la solución de ese problema, y entonces vemos que lo único que hace es reemplazar. Como la fórmula es la longitud de un arco es S igual al radio por el ángulo θ, entonces el radio mide 10 metros y el ángulo θ se sabe que 30 grados es pi sextos, entonces lo reemplazamos y hacemos la multiplicación y nos quedaría 5 pi tercios y m, pues que es la medida, ¿no?, en metros. Entonces en el otro ejemplo, entonces lo que se hace es despejar la fórmula en el B y se tiene que el ángulo θ es igual a S sobre el radio, S que es la longitud del arco y R que es el radio. Ahí muestra, y entonces 6 dividido 4 es igual a 3 medios radianes. Esto viene en la guía, esta imagen. Ahora bien, de los ejercicios que se proponen, desde el 13 hasta el 24 tomé el ejercicio de 7 pi sextos, ¿sí? Le coloco el radian porque así lo pide la fórmula, igual, aquí vuelvo y escribo 7 pi sextos y lo multiplico por 180 pi. Esto lo tomo de la fórmula que se encuentra en esta página de la guía, donde dice que para convertir radianes en grados multiplique por 180 sobre pi. Entonces, tomando el ejemplo, que uno de los ejercicios que nos dicen que es 7 pi sextos por 180 sobre pi, eso quedaría en 210 grados. Eso se puede hacer en la calculadora del celular o en una calculadora científica. Ya lo que es la primera parte de los ejercicios es así necesariamente dentro de la calculadora científica. Los ejercicios del 25 al 30 dice que se da la medida en un ángulo en posición estándar, ¿sí?, que fue la explicación que vimos al comienzo, y para buscar los ángulos positivos y ángulos negativos mediante un ángulo dado. Entonces vemos aquí que para encontrar ángulos coterminales positivos o negativos, lo que se hace es sumar y restar. Entonces si a mí me dan 35 grados más, o sea, me dan 35 grados, que es el ángulo que yo voy a buscar, tanto positivo como negativo, lo que hago es utilizar esta fórmula, que es 35 grados más 360 grados igual a 395.
ese sería ángulo coterminales. Y para este de acá, el negativo, lo que haría sería restar. Al 360 le resto los 35 grados y me quedaría menos 325 grados. Esa sería la forma de graficar. Y eso pues de los ejercicios que muestran ahí, algunos aparecen en grados. Y si ya si aparecen en pi, en pi, entonces se utilizaría estas fórmulas de aquí. ¿Sí? Si aparece, digamos, pi sextos, pi cuarto, pi quinto, o así, o 2 pi sextos, o 11 pi sextos, utiliza esa fórmula. Ahora bien, bueno, aquí tengo otro ejemplo. Otro ejemplo para eso, y es que tomé 11 pi sextos y le sumé 2 pi. Bueno, aproximadamente me daría esto. No estoy bien seguro porque no tengo calculadora científica y para eso sí necesitaría la calculadora. Y bueno, ahí restándole pues me daría menos pi quinto. Ahora, uno de los ejercicios que aparecen ahí en la guía me dicen que debo de buscar un ángulo de menos 45 grados. También para ese ángulo me piden que busque uno negativo y uno positivo coterminal. Entonces el coterminal, como vimos en la fórmula anterior, es tomar los 360 grados y restarle el ángulo que me dan. En este caso le resto menos 45 grados y eso me daría 315 grados. Aquí hay una forma de graficar, pero pues esta no vendría correspondiendo o más o menos esta vendría, vamos a ver, 360 y bueno, esto es como un ejemplo para que ahí seguir. Bueno, acá estos de aquí también son unos ejemplos de cómo se debe pasar de grados a radianes, ¿sí? Del ejercicio 2, 8 y 12. En el 2 pues me dan 54 grados y ese 54 grados lo multiplico por pi sobre 180 radianes y eso me da 3 pi sobre 10, o lo que es lo mismo 0.942 radianes. Y acá pues me dan otro valor y eso utilizo la fórmula que ya vimos. De radianes a grados, entonces bueno, tenemos menos 3 pi medio y eso lo multiplico por 180 sobre pi y me da menos 270 grados. Y acá cuando es 3.4 grados lo multiplico por 180 sobre pi y eso me da 612 sobre pi, que es lo mismo que 194.8 grados. Esa sería una explicación de esos ejercicios. Por acá para finalizar, acá también dos ángulos en posición estándar. Determine si los ángulos son coterminales, que es lo último que le piden. De ejercicio 31 a 36 solo es determinar cuáles son coterminales. Entonces para ello pues aplica las fórmulas ya antes vistas y eso sería todo.